pone la glucosa, o sea, hiperglicemia. Y que lógicamente hay varios tipos, o sea, están ahí diabetes de tipo 1, 2, 3, que vamos a ver luego. ¿Quiénes controlan la glucosa? La insulina. Lo que controla la glucosa en realidad es la insulina. Voy a apagar mi celular, así que espero que todos ustedes apaguen. O sea que la insulina es la que controla la glucosa, la que baja la glucosa. ¿El glucagón qué hace? Y no solamente el glucagón, sino también la somatostatina, la adrenalina, o sea, los simpáticos miméticos y el cortisol. Son todos los que hacen el efecto contrario, o sea, todos los que producen hiperglicemia. Y los que disminuyen la glucosa son la insulina. Y también, lógicamente, que tenemos la amilina y tenemos el péptido similar al glucagón y la leptina, que esos son los que bajan, que se utilizan en el tratamiento de la diabetes. La enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemia como consecuencia de las alteraciones en secreción de insulina. O sea, ¿cómo es que puede faltar insulina? O sea, hay un grupo de personas que les falta la insulina, o sea, una ausencia absoluta de insulina. O sea, ¿dónde se produce la insulina? En las células beta del páncreas. O sea, ausencia por problemas inmunológicos. Eso se llama diabetes de tipo 1. En la diabetes de tipo 2, que es el otro tipo de diabetes, generalmente hay una ausencia, pero relativa de insulina. O sea, una ausencia relativa, y eso significa de que uno puede incrementar la liberación de insulina. Pero aparte de eso, dentro de la diabetes 2 también hay otro grupo en los cuales la producción de insulina es normal, pero los tejidos no responden, o sea, falta de sensibilidad a la insulina, lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces hay diabetes por deficiencia, o sea, absoluta de insulina, que es diabetes de tipo 1, que se presenta generalmente en personas menos de 25, menos de 30 años. Diabetes de tipo 2, que se presenta en personas mayores de 40 años. Y lógicamente, diabetes de tipo 2 es por insuficiencia relativa de insulina y por resistencia a la insulina. Esas son. ¿Y qué pacientes son predispuestos? Por ejemplo, la diabetes de... Hay un factor genético en ambos, pero en la diabetes 1 más, en la diabetes 2 hay un problema, factores predispuestos. Generalmente la diabetes de tipo 2 se ve en personas que tienen sobrepeso. Y se ve en personas que tienen sobrepeso e incrementa el riesgo, digamos, de resistencia a la insulina. Entonces, otro de los problemas es la hiperglicemia está asociada con daño a largo plazo, que vamos a ver luego, y lógicamente, ¿dónde hay daño? Ojos, cerebro, corazón, riñones, vasos sanguíneos. Y lógicamente las complicaciones, eso se ve, pueden haber muertes, se incrementa la mortalidad. Los síntomas generalmente suaves, desde nada hasta lógicamente ya síntomas característicos que son polidipsia, poliuria, visión borrosa, pérdida de peso, etc. Generalmente el 50% recién se diagnostica, generalmente no. Acá tienen la incidencia en país, en América Latina o en Sudamérica tenemos 24 millones de diabéticos, en Norteamérica 37 millones, en el sudeste asiático 72 millones, en el Pacífico Occidental 138 millones. En el mundo hay 382
millones de personas con diabetes mellitus. O sea, es importante que se aprenda a manejar esto, porque esto no solamente es tributario de endocrinólogos, es tributario de todas las especialidades, porque vienen por las complicaciones o vienen por el mismo diabetes. Generalmente más frecuentes en varones, el 52% más en varones que en mujeres, también no hay mucha diferencia. Por otro lado, ¿cuáles son los países que tienen más incidencia de diabetes mellitus? Pero la muerte, o sea, diabetes causó 5 millones de muertes en el 2013, ahora no hay datos al respecto. Y sacaron a cada conclusión de que cada 6 segundos una persona muere por diabetes. Más de 21 millones de niños nacidos vivos fueron afectados por la diabetes durante la gestación en 2013. Y el costo, en el 2013, el costo es 544 miles de millones de, ¿cómo se llama?, de dólares. Y para el año 2035, que ustedes llegarán, 627 mil millones, es el costo instalancia. Y acá tienen las complicaciones más importantes. Retinopatía diabética. Retinopatía diabética. Accidente cerebrovascular. Problema cardiovascular, tanto insuficiencia cardíaca como síndrome coronario. Nefropatía diabética, llega la mayor parte llegan a insuficiencia renal crónica cuando no se controla, insuficiencia renal crónica terminal que le llaman. Y un buen número de pacientes que tienen en los hospitales de todo el Perú, especialmente en todo el mundo, están dializados, los pacientes son dializados. La mayor parte de pacientes que están en hemodiálisis, la mayor parte son por diabetes mellitus, o sea, mal controlados. Y lógicamente las extremidades inferiores, al final, por neuropatía o por vasculopatía diabética, al final tienen que amputar las extremidades inferiores. Esas son las complicaciones. Pero hay complicaciones de la misma diabetes en sí. O sea, la diabetes mellitus de tipo 1 se complica con cetoacidosis diabética. Y la diabetes mellitus de tipo 2 se puede presentar con cetoacidosis, pero menos frecuente. Más se presenta con lo que se llama el coma o el síndrome hiperosmolar. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo tengo un paciente que tiene una glucosa, por ejemplo, está en 400, 350, lo que tengo que distinguir es si está si es cetoacidosis diabética. Entonces, si hay cetoacidosis diabética, aparte de los análisis que le voy a pedir, etcétera, etcétera, me voy a dar cuenta de que tiene respiración acidótica. Entonces, eso puede ser una cetoacidosis diabética. Pero si no tiene eso, tiene solo glucosa elevada, entonces hay que sacarle la osmolaridad sérica. ¿Sí? Y entonces, si le veo la osmolaridad está en relación al sodio, glucosa, urea. Si veo que la osmolaridad por encima es hiperosmolar, el tratamiento ahí es diferente. Ahí se trata con soluciones con agua y se trata con menos dosis de insulina. En cambio, en la cetoacidosis diabética son mayor dosis de insulina. Entonces, es importante estas complicaciones. Tipo 1, ya hemos dicho, tipo 2, insulinoresistencia, puede haber, pasar desapercibida sin diagnosticar durante años, es la más frecuente. Después, diabetes gestacional que se presenta por problemas hormonales. Y acá tienen la diferencia entre 1 y 2. En el 1 es autoinmune, la segunda es por resistencia a la insulina o porque las células del páncreas no secretan cantidades adecuadas de insulina. Si yo le tomo al paciente, le pido insulina en sangre, en el caso del tipo 1 me va a salir 0, que no tiene. En el caso de tipo 2 me puede salir normal,
o me puede salir alta. Y si me sale alta significa de que no está funcionando esa insulina. Entonces, la insulina en el tipo 2 puede estar disminuida prácticamente, pero en el tipo 2 generalmente es en una parte, pero los que tienen resistencia a la insulina está aumentada. Y hay el inicio menores de 30 años y el de tipo 2 mayores de 40. Las complicaciones hemos dicho en tipo 1 cetoacidosis, emaciación, y en el tipo 2 síndrome hiperosmolar. Complicaciones: neuropatía, nefropatía, retinopatía, enfermedad, iguales en ambas. Desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista del tratamiento, la diabetes de tipo 1 se trata con insulina. Y la diabetes de tipo 2 puede ser con insulina, pero es con antidiabéticos orales u otro tipo de antidiabéticos. Sin embargo, creo que desde ahora les digo que en gestantes, lo único tratamiento, o sea, pacientes que son gestantes, presentan diabetes, no le pueden tratar con antidiabéticos orales, pues la mayor parte generalmente son teratogénicos. Entonces se le debe dar con insulina. Una diabetes en gestantes se trata con insulina. Han aparecido nuevos antidiabéticos, pero todavía no se sabe bien si es en gestación o no, por lo pronto no se están utilizando en gestantes. Criterios diagnósticos. ¿Cuándo hago? Esto es importante porque pues, para saber si tiene diabetes y en qué condición está. O sea, uno es la glicemia en ayunas, generalmente. Si tiene más de 100, igual o mayor de 126 miligramos, aunque es un poquito arbitrario, pero es diabético. En una toma muestra bien tomada, más de 126, 130, 100, ya es un diabético. Es un criterio para diabetes. Segundo, si le toma una glucosa plasmática 2 horas después de la prueba, o sea, prueba de tolerancia a la glucosa, que lo hacen con 75 gramos de glucosa, entonces lo hacen tomar a uno limonada, le ponen cualquier cantidad de azúcar, y a las 2 horas le controlan. Los resultados tienen que estar normales entre 140 y 180. Entonces, generalmente, si usted le encuentra más de 200, ya es diagnóstico de diabetes. Ahora, acá hay un término, el primero que ya lo conocen, hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa? Cuando la glucosa está por encima de lo normal, por ejemplo 180, 190, por ahí, ¿qué pasa ahí? En esos casos, parte de la glucosa se pega a la hemoglobina. Y lógicamente la forma como se adhiere es con se glicosila. O sea, una glicolización, la glucosa, hemoglobina. ¿Y la hemoglobina dónde está? En los glóbulos rojos. ¿Y cuánto es la vida media de los glóbulos rojos? 120 días, o sea, 4 meses. Entonces, el hecho de que uno encuentre una hemoglobina glicosilada por encima de lo normal, ¿qué me dice? Que está mal controlado. Que tiene diabetes y que no se está controlando bien durante los últimos 4 meses. Porque hay personas que le hacen su hemoglobina, a veces dejan de comer un día, algo así, y después les toman su glucosa. Ah, estoy normal. Sí, pero tu glicosilada está alta, o sea, no. Y lo mismo la tolerancia, entonces hay que hacer. La hemoglobina glicosilada es la que ve la evolución de la glucosa durante 4 meses. Y ahora, ¿qué importancia clínica tiene eso? O sea, al parecer, los que se mantienen con una hemoglobina glicosilada menor de los de 7, generalmente se mantienen 7, los que se mantienen de eso, los riesgos de complicaciones disminuyen notablemente. O sea, las complicaciones disminuyen notablemente. No significa que desaparecen, pero sí disminuyen notablemente. Entonces, esto es importante. Más de 200 la primera glucosa ya no necesita ni tolerancia, nada. Pero sí necesitaría hemoglobina glicosilada. Categorías de riesgo, al igual que cuando tuvimos en hipertensión. Algunos preguntaban, una pregunta,
Usted dice que la presión es normal de 12,8, pero y los hipertensos es de 14 con 9. Entonces, ¿y qué pasa con los que están en 13? Entonces, algo así sucede acá en estos casos. O sea, ¿qué pasa con un paciente que tiene entre 100 y 125? Más o menos dice, bueno, no sé si es o no es. Es una cosa. Que su intolerancia a la glucosa está entre 140 y 100, antes de 200, está en 185, 190. ¿Es o no es? Eso. Hemoglobina glicosilada está entre 6,4, generalmente 6,4, 6,5 puede estar, o alrededor del 6. ¿Es o no es? Entonces, este grupo, prácticamente lo que le llaman prediabetes. Igual que decía, debe pasar en hipertensión, prehipertensión, pero prediabetes aquí en este caso hay que tratarlo. Igual en prehipertensión, de que la dieta, el ejercicio, etcétera, deben seguir un programa para disminuir el peso, porque generalmente es por eso, y aumentar la actividad física por lo menos 150 minutos a la semana, caminando. Y algunos consideran la metformina, que es una biguanida, para prevenir la diabetes de tipo 2. El problema es que ahorita vamos a ver esto. Generalmente, uno de los factores que consideran prediabetes es el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico muchos de nosotros lo tenemos, o sea, es probable. El síndrome metabólico. Antes le llamaban síndrome X. ¿Qué significa el síndrome metabólico? Mayor riesgo cardiovascular. Y prácticamente es un pasito pequeño para la diabetes mellitus, o sea, definitivamente. Entonces, cuando uno tiene síndrome metabólico hay que cuidar y hay que tratar de reducir eso para evitar la diabetes o para evitar complicaciones cardiovasculares. ¿Y cómo diagnostico el síndrome metabólico? La Sociedad Americana de Corazón y Pulmones es la que está haciendo esta clasificación. La circunferencia abdominal, que actualmente algunos autores lo están bajando, en varones por encima de 100 y en damas era por encima de 88, pero ahora lo están bajando a damas a 84, 85 y en varones 95. ¿Y qué significa esta acumulación acá? Es que aumenta la circunferencia. Yo creo que estoy en el tope. Significa acumulación de triglicéridos. Entonces a veces dicen, no, yo estoy bien, mi glucosa está bien, mi colesterol está bien, sí, pero los triglicéridos deben estar altos porque se le nota que tienen la... Entonces, triglicéridos elevados con tratamiento, más de 150 es otro factor. Y el HDL, que es un marcador que hemos visto, que es HDL, ¿es el colesterol malo o el colesterol bueno? Colesterol bueno. Entonces, y esa fue pregunta de examen, ¿qué fármacos elevaban el HDL? El ácido nicotínico, pues han puesto, no sé qué han puesto ahí. Entonces, el colesterol, si lo encuentro menos de 40 o menos de 50 en varones, ya prácticamente lo considero como síndrome. Se necesita 3 criterios de estos, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 criterios y hacerse diagnóstico de síndrome metabólico. Presión elevada o en tratamiento y glucosa en ayunas o elevada en tratamiento. Alrededor de 100 no me están considerando. Si ya tiene una glucosa 100, 110, hay que hacerle curva de tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, como se da cuenta, esto es importante y esto se ve a veces, no se ve esperar los 50, los 60 años, desde jóvenes tienen que empezar a regular esto. El síndrome metabólico tiene implicancias. He tenido algunos pacientes, esto ya de edad un poco madura, que aparentemente no tenían ninguna molestia. Diagnóstico síndrome metabólico. No le hicieron caso. Al medio año llamaron de nuevo porque ya estaban con diabetes.
y ya tenía problemas cardiovasculares. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Los objetivos del tratamiento de la diabetes, hay tres aspectos fundamentales. Son control de la glucosa. Control de la glucosa. No solamente es eso. O sea, si yo bajo la glucosa, ya no, ese es un factor nomás. ¿Y cómo lo bajo? Con dieta y con estilo de vida, cambio de estilo de vida, ejercicios, dieta y ejercicios, cambio de estilo de vida. Y lógicamente con medicamentos también se puede bajar la glucosa. Pero el otro enfoque es enfermedades asociadas, o sea, factores de riesgo. Tengo que mejorar los factores de riesgo, mejorar los lípidos, mejorar su presión arterial, bajar de peso y controlar o tratar enfermedades cardiovasculares. Y el otro foco es ya detección y tratamiento de las complicaciones. O sea, tengo que ver, ¿eso qué significa para la detección? Que cada 4 meses o cada 6 meses o cada medio año le puedo hacer su fondo de ojo, tengo que hacer un ecocardiograma, su electro, su test de esfuerzo para ver cómo va, verles un Doppler para ver cómo va la circulación en las piernas, su función renal para ver si sus albúminas, para ver si las proteínas están eliminándose por la orina, etcétera, etcétera, con controles. Su colesterol, sus lípidos, todo va bien, excelente. Pero cada cierto tiempo, no que le haya bajado nomás la glucosa, no, definitivamente. Entonces, estos son los objetivos. Hay pacientes que aparentemente su glucosa estaba oscilando, pero han hecho retinopatía diabética, están ciegos. Entonces, todo esto es importante para un tratamiento. En cualquier especialidad que ustedes hagan, van a ver pacientes diabéticos. En cirugía, en dermatología, en trauma, en cualquier especialidad van a haber pacientes diabéticos. Entonces, la idea no es decirle paso al endocrinólogo, la idea es valorar todo el caso, todos los problemas de diabetes y ver dónde debo intervenir. Y de acuerdo a eso envío al especialista, pero tengo que, porque a veces el especialista o cualquier otro médico está ocupado y ¿qué tengo? Diabetes, ya metformina. ¿Con eso qué consigo? Bajar solo la glucosa. ¿Y qué más? Nada más. Tengo que ver, valorar cómo están sus complicaciones o no tiene complicaciones. Objetivos del tratamiento. O sea, esto estamos hablando ya de un paciente diabético. ¿Cómo veo que está bien el diabético? Si su hemoglobina glicosilada es menos de 7, de su control, no lo voy a tratar de poner en 5, pero 5, 6. La glicemia postprandial, la basal entre 70 y 130 está bien. Glicemia, estamos hablando de diabético, glicemia postprandial menos de 180. Si yo lo tengo menos de 100, ok. Colesterol menos de 185, el LDL menos de 100, HDL más de 40, más de 50, triglicéridos menos de 150, presión arterial menos de 140 por 90. Y lo más importante, el índice de masa corporal. Generalmente es entre 25 y 30. Entre 25, no, disculpen, entre 20 y 25. Normal. Entre 25 y 30 es sobrepeso, Una pregunta, y usted dice que el índice de masa corporal es importante en una persona que, por ejemplo, es mayor y ahí también no varía el índice de masa corporal, debido a que puede, como que... Claro, o sea, es debido igual, a las edades. hay que verlo. No varía, ¿qué me dices? O sea, me refiero, como es mayor, a veces como que parece que las personas se achican un poco, ¿eso no varía? No, igualito, o sea, el colesterol, todo sí puede variar, pero la presión arterial puede variar, pero igualito, o sea, depende. Lo que pasa es que usted toma un basal para el diagnóstico. Y el control lo hace con los basales, ya tengo, o sea, yo varío. Si yo tengo por más mayor que tengo una hemoglobina de 8, tengo que bajar los menos de 7. No, pero yo me refiero al índice de masa corporal, que es, tú lo mides entre la talla y el peso. Pero es de las personas, por ejemplo, que eran altas y cuando eran, o sea, tiene una persona mayor que tenga diabetes, de repente en su juventud es alta, pero en ese tiempo ya
Claro, lo que pasa es que una cosa es, lo que pasa es que a veces la talla uno va disminuyendo Claro, por problemas las vértebras Achatamiento de vértebras. se van achicando y bajan. Yo tengo varios compañeros que antes eran muy altos y ahora están bajos. Claro, pero hay una variedad. Claro, pero el problema es que para el manejo de diabetes, esto puede cambiar, el índice de masa corporal puede cambiar, pero si es que, sí, o sea, la pregunta que me hacen es buena, pero tengo que ver, digamos, otros factores para ver si lo considero o no. Pero si usted tiene un paciente que tiene un índice de masa corporal más de 35%, ¿vale? Porque es igualito, la talla puede variar, puede variar, pero después el resto de factores, o sea, la idea es que de repente el índice de masa corporal lo voy bajando, porque no es fácil bajarlo, hay que bajarlo un poco, pero es importante tener en cuenta el índice. ¿Y por qué? Porque el tope, o sea que también es arbitrario, ¿no? Por encima del 35% es obesidad mórbida. Y una obesidad mórbida se acompaña de problemas cardiovasculares y más riesgo de diabetes. Claro. O sea, yo le entiendo esto, pero habría que descartar otros factores de repente. Lo que pasa es que el índice de masa corporal se saca solo por 10, pero hay variantes, o sea, cuando uno acude ya a lo que es índice de masa corporal, hay una serie de variantes que la puede considerar. Gracias. Entonces, lo que quiere decir acá es que hay que controlarle también inclusive la cintura. Esto es todo lo que hay que controlar a un paciente que es diabético y se le está dando tratamiento. Diabetes de tipo 1, tratamiento, dieta especial, actividad física, pruebas de glucosa en el hogar varias veces al día, inyecciones diarias de insulina. Diabetes 2, dieta física, actividad física, pruebas de glucosa, medicamento oral o insulina en algunos casos. La insulina sirve para almacenar energía en el hígado, luego ser usado en las grasas, en los músculos. Los efectos de la insulina en el hígado, ¿qué hace la insulina? Inhibe la gluconeogénesis, la glucogenólisis, inhibe la conversión de ácido graso y aminoácidos, estimula el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Es lo que hace especialmente la insulina en el hígado, estimula el almacenamiento de glucosa. Lógicamente, cuando hay problemas, lo que hay es, inclusive, como ya no hay inhibición de glucogénesis porque le falta insulina, prácticamente aumenta la glicemia, el diabetes. En los músculos incrementa la síntesis de proteínas y en el tejido adiposo mayor almacenamiento de triglicéridos. Es lo que hace En términos generales, la insulina lo que hace es almacenar glucógeno, almacenar los triglicéridos en sus tejidos blancos. Si no los almacena, en caso del músculo para el uso muscular, si no los almacena, no entra en buena cantidad de energía, prácticamente va a haber problemas, digamos, y eso se llama resistencia a la insulina. Diabetes de tipo 1 o inyecciones, lógicamente hacer ajustes, hacer una educación en la familia y considerar la posibilidad de hacer detección de otras enfermedades autoinmunes, tiroides, deficiencia de vitamina B2, enfermedad celíaca, etc. Este es el mecanismo de acción. Acá tienen la insulina tiene sus receptores alfa y sus receptores beta, que va a producir activa la tirosinquinasa y lógicamente luego van a transformarse en enzimas para mejorar la síntesis de glucógeno, síntesis de grasas, síntesis de proteínas y lógicamente todo lo hacen incrementando el transporte de glucosa.
Esto, cuando uno tiene una dieta copiosa en carbohidratos o una infusión de glucosa, ¿qué pasa? En personas normales es azul, diabéticos tipo 2 y diabéticos tipo 1. ¿Qué pasa con la insulina en los normales? Se eleva la cantidad, se produce buena cantidad de insulina y luego baja ya. En el diabético de tipo 2, ¿qué pasa? Se eleva, pero no se eleva tanto. Por lo tanto, por eso es que es problema de la curva de tolerancia. Y en el diabético del tipo 1, caballero, ahí no se secreta insulina. Por eso se caracteriza. Y acá tenemos otro, por ejemplo, tipos de insulina. Las insulinas, hay insulinas de acción rápida, las insulinas de acción. Antes había solo la acción regular, la intermedia y larga. Había 3 insulinas que eran derivadas, algunas humanas y otras derivadas de bovinos, etc. Los resultados eran buenos, pero en la actualidad ya han aparecido lo que llaman por ingeniería, bioingeniería, han aparecido otro tipo de insulinas, lo que le llaman las insulinas de acción rápida, que es la regular, y ahí está el inicio de efecto, el efecto máximo y la duración del efecto. Esto depende, entonces los otros, de todo, hay la regular, la de acción intermedia y la de larga acción. ¿Qué significa este cuadro en sí? Generalmente a un paciente diabético le hacen sus glicemias en la mañana, cuando amanece. ¿Y eso qué significa? El metabolismo de la glucosa durante toda la noche, ¿sí o no? Entonces uno ve en el desayuno, o antes del desayuno, ve cuánto tiene glucosa en un diabético. Antes del almuerzo también ve cuánto tiene, y antes de la comida. Y después, si quiere, después de la comida. Entonces, si las elevaciones de glucosa están solamente durante toda la noche, por ejemplo, en la tarde, durante el día está normal, le daré una glucosa de acción intermedia, o sea que va a actuar más tarde. En cambio, si las elevaciones de glucosa están al inicio, por ejemplo, tengo una glucosa antes del desayuno de 300, y después del desayuno tengo ya 180, lo digo, y tengo que darle una reacción rápida para bajarle. Entonces, de acuerdo al inicio, de acuerdo al pico máximo y de acuerdo a la duración, ¿cuánto me dura? No le puedo dar de todas. Entonces, y acá tenemos un cuadro más o menos. Acá está. La insulina Lispro actúa casi de inmediato, lógicamente por buen tiempo, y la duración, la ordinaria, la NPH, actúa no tan rápido, pero dura más, y la otra es la lenta, que es la otra, la insulina glanositina, es la que se utiliza. La Lispro es la detección mucho más rápida y la más lenta es la glanositina. ¿Por qué aparecieron estas insulinas? Al parecer, uno de los problemas con las insulinas es que las insulinas producen, ¿cuál será su efecto adverso de más impacto de las insulinas? Hipoglicemia. Entonces, y al parecer las hipoglicemias son mucho más dañinas a veces que las hiperglicemias. ¿Por qué? Porque las hipoglicemias prácticamente producen daño neurológico irreversible. Entonces, por eso es que se hace hay que tener cuidado, paciente a veces también se pasa. ¿Quiénes son los que producen más hipoglicemias? O los sulfonilurias y la insulina. Por eso lo vamos a ver luego. Pero entonces, por esta razón, cuando han aparecido, al parecer, los que han producido estas insulinas de acción corta, de acción rápida, la Lispro, la glicina, aspartato, generalmente dicen que el efecto hipoglicémico es menor que la insulina, las otras insulinas, por esta razón.
Hay muchas controversias al respecto. Igual con la insulina glargina, también dicen que el efecto hipoglicémico es menor. Esto es fisiopatología. Esto es fisiopatología de la diabetes. Bueno, disculpen, estoy sintiendo un poco de calor. O sea, ¿qué produce hiperglicemia? Si yo ingiero una cantidad de carbohidratos, si se absorbe más, la glucosa va a aumentar en sangre. Esa es la hiperglicemia, es el diagnóstico de diabetes. Si el hígado produce más glucosa, va a aumentar. Si el páncreas no me produce buena cantidad, también va a aumentar la. Si la insulina no me funciona, resistencia a la insulina, también. Entonces, esos son los factores principales que hay. Entonces, las que están en negrita, esos son los factores, digamos, que intervienen en la fisiopatología de la diabetes. Los que no están en negrita, los debajo, estos son los intervenciones. O sea, las intervenciones las intervenciones que hago yo en ese lugar. O sea, el incremento de secreción de glucagón puede producir hiperglicemia en diabetes. Si se absorbe más carbohidratos, pueden producir hiperglicemia. Si hay menos secreción de amilina, también hay más hiperglicemia. Si hay resistencia a la insulina, hiperglicemia. Si hay mayor producción de glucosa, hiperglicemia. Hay otro incremento del vaciamiento gástrico. Incremento del vaciamiento gástrico. También pueden producir hiperglicemia. Entonces, lógicamente, cada uno de estos son los fármacos que pueden actuar para mejorar la hiperglicemia. Hemos dicho, cuando hemos hecho los seminarios talleres, que la fisiopatología es importante porque ahí veo dónde puedo intervenir. La diabetes de tipo 2 generalmente incrementa la producción de glucosa por el hígado. Hay disminución de captación por el músculo y por tejido adiposo, y además hay una inadecuada secreción de insulina por parte de las células beta. O sea, el diabetes de tipo 2 tiene dos variantes, o sea, o resistencia o disminución relativa, deficiencia de la producción de, no deficiencia absoluta, sino relativa, de producción de insulina, producción y liberación de insulina. Generalmente, algunos dan tratamiento solo para disminuir la resistencia y otros dan tratamiento para los dos. Actualmente han aparecido nuevos tratamientos para. Y acá tienen, en términos generales, tracto gastrointestinal, vaciamiento gástrico, las células pancreáticas, o sea, deficiencia de secreción de insulina, producción de insulina y la falta de respuesta del tejido muscular, tejido adiposo. Las que están en azulita, las letras, son los fármacos que intervienen. Por ejemplo, análogos de GLP, análogo para alterar el vaciamiento gástrico. Los inhibidores de la alfa-glicosilasa disminuyen la absorción de las biguanidas, los análogos de GLP y los inhibidores de DP4 y análogos de amilina disminuyen la producción de glucagón porque también intervienen en la producción de carbohidratos. Las tiazolidinionas son las que actúan más que todo en disminuir la resistencia, pero también las biguanidas. Entonces, estos son los fármacos que se utilizan para intervenir en la fisiopatología de la diabetes de tipo 2 especial. Y acá tenemos
antidiabéticos orales, sulfonilurias de primera, de segunda generación y las no sulfonilurias de la glicina. ¿Qué hacen estos fármacos? ¿Cuál es la función de estos fármacos? Incrementar la liberación, la producción y liberación de insulina. Esas son las sulfonilurias y las de primera y segunda generación. ¿Por qué he diferenciado las de primera y segunda? Únicamente por épocas de aparición, pero aparte de eso, al parecer las sulfonilurias de segunda generación tienen un poquito menos de efectos hipoglicémicos. ¿Cuáles son sus reacciones adversas más importantes de las sulfonilurias? Hipoglicemia. Los pacientes diabéticos, generalmente diabetes de tipo 2, son mayores de 50, 60 años, ¿sí o no? Sí. La filtración glomerular, ¿cómo está? Disminuida. Y entonces, el riesgo de hipoglicemia es mayor en este tipo de pacientes. Entonces, la hipoglicemia, o sea, las sulfonilurias pueden producir más hipoglicemia y como se eliminan por riñón, no se elimina totalmente y pueden producir más hipoglicemia. En mayor es el riesgo si no come, ¿no? Y toma su pastilla. Si no come y toma su pastilla. Peor. O sea, lógicamente, peor si no come es peor. Justamente es uno de los problemas que se ve con pacientes que se caen, están sudando, no han comido y a veces han tomado su pastilla. O sea, sí, eso es cierto. Entonces no debe, generalmente debe ser con alimentos. No se puede tomar las sulfonilurias sin alimentos. Y tener mucho cuidado en la depuración. En un paciente de edad hay que ver la depuración de creatinina para calcular la dosis. Generalmente ya han aparecido nuevos medicamentos. Al parecer la glimepirida es mejor que la glimepirida en el contexto de que parece que produce menos hipoglicemia, pero todos producen hipoglicemia. Yo veo pacientes, últimamente pacientes con diabetes que vienen por problemas, más vienen por el problema de sudoración, de que se desmayan y todo, y al final es por problemas de las sulfonilurias. Y vienen las no sulfonilurias, las glinidas, que tienen un poquito menos de hipoglicemia, pero es la misma. ¿Cuál es otra de las causas, otra de las reacciones adversas otro de los reacciones adversas de los antidiabéticos, de las sulfonilurias? Aumento de peso. Igual que la insulina también aumenta el peso. Y otro de los aspectos importantes con las sulfonilurias es que tienen interacciones medicamentosas. ¿Qué pasa cuando le doy un inhibidor enzimático a un paciente que está tomando sulfonilurias? ¿Qué pasa? Aumenta la concentración. Pero y al final, ¿qué presenta? Daño neurológico. Hipoglicemia. O sea, si yo le doy un inhibidor enzimático, eritromicina, cloranfenicol, le doy ácido valproico, todos los inhibidores enzimáticos, prácticamente va a incrementar el efecto de las sulfonilurias. El segundo grupo, o el tercero, digamos, las biguanidas y las tiazolidinedionas. Ese es el otro grupo. ¿Dónde actúan? Disminuyendo la resistencia de la insulina. O sea, si disminuye la resistencia, significa que mejora la sensibilidad, ¿no? Mejora la sensibilidad de la insulina a los tejidos. O sea, los tejidos van a ser mejor captadores de eso. Pero la metformina interviene en ambos, pero también interviene en la menor producción de glucosa hepática. O sea, en cambio, el que disminuye más la resistencia es la tiazolidinediona. ¿Cuáles son? Pioglitazona y rosiglitazona. Sin embargo, las tiazolidinedionas prácticamente
se usan poco porque tienen efecto cardiovascular severo. Y ustedes saben muy bien que los diabéticos tienen también complicaciones cardiovasculares. Y es una de las razones que 2 de esos grupos ya se han sido retirados del mercado. Ahora todavía se sigue utilizando en algunos casos. El otro grupo, bueno, pero la metformina y la tiazolidinona producen hipoglicemia. No producen hipoglicemia. A diferencia de las sulfonilurias y las meglitinidas. Las biguanidas y las tiazoles no producen hipoglicemia. Pero con relación al peso, las tiazolidinonas aumentan de peso y las biguanidas más bien disminuyen un poco de peso. Por eso le dan a pacientes que tienen síndrome metabólico también. Otro grupo, inhibidores de la alfa-glicosidasa. Ese inhiben la absorción, inhiben la absorción de glucosa a la sangre. Hay una, ¿qué es el GLP? Es un péptido similar al glucagón. Entonces, el glucagón, ¿qué hace? Produce No, Entonces, estos agonistas, lo que hacen agonistas de GLP, lo que hacen es disminuyen la producción de glucagón. Actúan también en el vaciamiento gástrico y actúan también en la producción de insulina en las células betas del páncreas. Entonces, ¿pero por qué se usan los inhibidores de dipeptidilpeptidasa? Los que inhiben. Lo que pasa es que esto, el agonista de GLP, lo que hace, se metaboliza a productos inactivos. Y lo que hace el inhibidor de DPP4, lo que hace es evitar que el GLP se metabolice. Y si no se metaboliza, ¿qué pasa? Aumenta sus concentraciones. Y aumenta sus concentraciones a nivel de vaciamiento gástrico, a nivel de la producción de insulina, menos absorción, e inclusive actúan las amilinas también, y uno de ellos a nivel central. Un aspecto que es importante en el manejo del diabético y en el paciente que tiene síndrome metabólico es uno puede tener mucha voluntad, pero a veces nos maneja el de acá, hacia arriba del cerebro, y hay el centro del control del apetito. Y al parecer estos medicamentos disminuyen el apetito y disminuyen lógicamente la reflejo. Esa es una de las cosas que están. Y ahí están los medicamentos. Sulfonilurias, ¿cómo actúan? Ya saben lo que disminuye los niveles sintéricos de glucagón, bloquea canales de calcio, bloquea canales de potasio y abre los canales de calcio e incrementa la secreción de insulina. Todas las sulfonilurias que hay, la duración, dosis inicial, dosis máxima. Interacciones medicamentosas de las sulfonilurias, como he dicho que tiene interacción. Los que pueden reducir el efecto de las sulfonilurias, los corticoides, los nicotínicos, los diuréticos, las fenotiacinas, los simpáticos miméticos, esos pueden reducir el efecto de las sulfonilurias, o sea que no tienen el efecto. O sea, tengo que evitar dar con simpáticos miméticos, fenotiacinas, diuréticos, etc. Los que pueden potenciar el efecto. O sea, si potencian el efecto, ¿qué pasa con la glucosa? Disminuye. Baja la glucosa, producen hipoglicemia. ¿Y cuáles son? Los inhibidores. Azoles, cloranfenicol, claritromicina, inhibidores del amor. Inhibidores también hay unos inhibidores de proteasa que vamos a ver cuando hagamos infectología, la parte de fármacos y antibióticos. Probenecin, salicilato, son los que no se pueden, que potencian, producen más hipoglicemia. O sea, la administración de una sulfoniluria con esto me puede producir hipoglicemia. Las meglitinidas, al parecer, actúan más rápido, facilita el horario de las ingestas, pero
produce, la ventaja que se puede usar en pacientes con insuficiencia renal leve. Yo creo que de todas maneras habría que verlo con más profundidad. Las biguanidas. ¿Cuál es aumenta la síntesis hepática de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis, aumenta la acción del músculo, de la enzima en el músculo porque disminuye la resistencia a la insulina y reduce la hiperlipidemia. Esos son los tres efectos. El medicamento de las biguanidas, la metformina, es el único que existe hasta la fecha, pero mire su eficacia, disminuye la glucosa, disminuye las complicaciones y disminuye el muerte. Por eso se sigue usando la mayor parte de diabéticos tipo 2. Inclusive esto tiene, al parecer, mejor que las triazolidiniona, con relación no a bajar solamente la resistencia, sino todo en general. Reacciones adversas gastrointestinales, y antes la cirrosis láctica se veía, pero no se ve en pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Contraindicaciones, lógicamente, con cirrosis láctica, en embarazo, en insuficiencia renal e insuficiencia hepática. En gestación no se puede dar ningún antidiabético oral, ni los amilina que son endovenosas, solamente en diabéticos hasta la fecha. En gestación se utiliza la insulina. Igual que vimos para problemas de coagulación, o sea, trombosis, la heparina. Es decir, pregunta de examen, creo. Pero no han contestado, algunos no han contestado. Creo que algunos sacan su moneda y la caigan. Entonces, esta es las tiazolidinionas actúan a nivel nuclear. Únicamente lo que bajan bastante incrementan decrecen los ácidos grasos, es una ventaja. Después esto disminuye la glucosa también, incrementa HDL, esa es otra de las ventajas que tiene la tiazolidiniona. Sin embargo, ya hemos visto que tiene complicaciones. Las inhibidoras de alfa-glicosidasa se disminuyen la absorción. Y acá tienen una comparación. Sulfonilureas comprimidas, que todas son, ¿qué hacen todas las tres? Incrementan la producción y la liberación de insulina. Todas las tres. Efecto en la insulina, aumenta la insulina. Lógicamente, si no tienen, aumenta y eso está bien. Hipoglicemia, son las tres, unas más raras, menos frecuentes, pero las tres. Sulfonilureas y las meglitinidas producen hipoglicemia. Las biguanidas decrementan e inhiben la producción de glucosa hepática, disminuye la insulina en plasma. No hay hipoglicemia ni con las tiazolidinionas tampoco. Y acá tienen los nuevos, los que se están usando en la actualidad, que son las incretinas. Y dentro de las incretinas, o sea, se liberan las incretinas en el intestino, y en el páncreas se va a producir, o sea, se llama el péptido similar al glucagón, donde va a disminuir la producción de glucagón, va a incrementar la producción en el páncreas, la producción de insulina, y también va a disminuir la absorción de carbohidratos, disminuir la producción de carbohidratos y por lo tanto menos hiperglicemia. Y la insulina, ¿qué es lo que hace? Aumenta la captación periférica de glucosa, igual que las biguanidas y las tiazolidinianas. Acá tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasa, hipoglicemia no. Los inhibidores de DPP4 tampoco, y los enziméticos de incretina tampoco producen hipoglicemia. Lo que pasa es que antes
cuando no aparecieron estos medicamentos, algunos todavía los siguen usando, y hemos dicho que el riesgo de la sulfonilurea es la hipoglicemia. Entonces, en pacientes de tipo 2, en diabetes de tipo 2 se puede usar. A veces cuando no respondían a metformina, que es la biguanida, y tenían que agregar una sulfonilurea, ahí se incrementaba el riesgo de hipoglicemia. Pero ahora con estos medicamentos ya no se dan están usando la metformina asociado con los inhibidores de PP4, que no producen hipoglicemia. Es que todavía están en pleno uso y que ve como la respuesta. Ahora, estas son todos los efectos con efecto incretina, todos los principios activos, las presentaciones, la dosis y las condiciones de uso. Generalmente combinado con metformina o metformina. Las sulfonilurias y las meglitimidas producen hipoglicemia. Las biguanidas y los alfa inhibidores de GRAP problemas gastrointestinales pero no producen hipoglicemia. Sulfonilurea, glinidas y tiazolidinonas aumentan de peso. Biguanidas, acidosis láctica y problemas gastrointestinales. Ya que al inicio dan. Y las tiazolidinonas, problemas cardiovasculares. Por eso es que algunos no se utilizan, sobre todo en pacientes que tienen problemas cardiovasculares y algunos han sido retirados del mercado. Limitaciones actuales de los tratamientos. Ganancia de peso, ¿quién produce? Sulfonilurea, metazonas, insulina. Efectos adversos gastrointestinales, las biguanidas, inhibidores de alfa-glicosidasa. Hipoglicemia, ¿quién produce? Sulfonilurea, meglitimidas, insulina. Insuficiencia renal, las biguanidas, sulfonilurea. Insuficiencia hepática, biguanidas, meglitimidas. Insuficiencia cardíaca, glitazonas y biguanidas. Más las glitazonas. Y acá tienen este cuadro. Acá es un resumen de todo lo que hemos hecho. La metformina, o sea, la gente, de los niveles que bajan de hemoglobina glicosilada, las ventajas y los costos. Esto lo van a revisar cada uno de ustedes. Las sulfonilurias, por su efectividad y menor costo, lógicamente que sea una individualización del tratamiento del control metabólico, lógicamente para disminuir la ganancia, minimizar el aumento de peso y para disminuir la hipoglicemia. De repente les dan la mitad, de repente tienen que medir bien la función renal, etc. Inhibidores de PPI4 son eficaces como tratamiento añadido a metformina. No producen ganancia de peso y ocasionan una menor frecuencia de hipoglicemia en comparación con la sulfonilurea. Insulina humana es una terapia efectiva de bajo costo. El uso debería considerarse en aquellos pacientes proclives a la hipoglicemia nocturna. Se refiere a los análogos de insulina, la insulina disco, vimos en antes. La pioglitazona, para bajar hemoglobina glicosilada, pero tienen efectos colaterales, insuficiencia cardíaca, fractura, etc. Y los análogos de GLP-1, drogas de eficacia comprobada, pero de alto costo, deben usarse en aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 35. Con esto estamos terminando la primera parte. 8 minutos para relajar.